Palabra. Queremos en esta noche saludar a todos los hermanos y amigos que están conectados en Facebook y también en YouTube. Mandamos un saludo a todos, amén. Mandamos un fuerte palmas al Señor. Dios es bueno, hermanos. Hay bastantes hermanos conectados y los bendecimos desde acá, en el país que se encuentran, ¿verdad? Algunos, fíjense que estaba escuchando que algunas iglesias hasta están cerrando porque tienen miedo que entra la migración y bueno, y tantas cosas, ¿verdad? Entonces el pueblo cristiano también está viviendo bajo miedo. Pero felicitamos a ustedes que hayan venido hoy a la casa del Señor, ¿verdad? No tenemos miedo a la migra, ¿verdad? Nah, yo no tengo miedo, hermano. Si ya es el tiempo de Dios que nos vamos a Guatemala, vamos, hermano. Allá también podemos vivir comiendo los frijolitos, amén. Allá, ¿cuántos extrañan los frijoles en Guatemala? Los que son de México, los nopales, dice. No. Bueno, hermanos, pues estamos aquí y mañana probablemente no estamos. Recuerdan que los cristianos estamos aquí, somos un peregrino nomás, amén. Estamos aquí, mañana ya no estamos. Así que lo importante, si estamos en Cristo Jesús, donde quiera tenemos que ser felices, hermanos, amén. Bueno, en esta alegría, en este gozo, quiero entrar en un tema muy serio. Y esto es algo que a mí me ha conmovido, me ha entrado un poco, de hermanos, con ganas de estudiarlo más. Y tengo un pequeño escritorio ahí donde estudio y a veces uno loco, ¿verdad? Se pone a hablar con el Señor. Señor, ¿qué necesitamos a preparar a tu pueblo? ¿Qué quieres que enseñamos, verdad? Y miro que hay una gran necesidad dentro de la iglesia, hermanos. Todos sabemos que tenemos un enemigo, ¿sí o no? ¿Y ese enemigo cómo se llama? No tu vecino, amén. No tu vecino, no con el que vives, no con el que trabajas, no el que va a tu escuela, sino él se llama, bueno, muchos le llamamos el chamuco, otros le dicen el diablo, otros le dicen Satanás, ¿verdad? Tiene muchos nombres que le llaman, pero como cristianos, ese es nuestro enemigo, el diablo. Pero saben, hermanos, de que muchas veces desconocemos al enemigo, aunque el diablo lo tenemos aquí al lado de nosotros. Pero no sabemos si es el enemigo. ¿Por qué? Porque no conocemos al enemigo. We don't know our enemy. Maybe we have him right here sitting by you, or he's walking right there in front of you, but you don't notice that because you don't know your enemy. So we need to know that enemy. Necesitamos conocer ese enemigo. Por eso hoy, hermanos, estaremos viendo este tema, hablando algo importante de eso, hermanos, de la naturaleza de nuestro enemigo. La naturaleza de nuestro enemigo. Y son temas de las guerras espirituales. Hay muchos no nos gusta orar. ¿Cuántos les gustan orar? Qué bueno. Si no, la iglesia estuviera llena, hermanos, pero no. Si hay concierto, la iglesia se llena, hermanos. Pero cuando se habla de oración, cuando se habla de que vamos a orar, porque el diablo está fuerte, y dice uno, pero no, mejor no, estoy bien en la casa. Me pongo a ver Rambo, ¿verdad? Me pongo a ver allí no sé, verá tantas películas que hay, pero venimos aquí y venimos a buscar la presencia del Señor. Por tanto, quiero que usted y yo miremos la naturaleza de nuestro enemigo. ¿Y dónde lo empezamos? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Hoy vamos a leer la Biblia. Vamos a ver como tipo estudio y prédica para que usted vaya allá. Que no digas que el pastor trajo muchos versos hoy, no. Es que se trata de conocer al enemigo, hermanos. Y al enemigo no lo vamos a conocer solo por un versículo. Hay varios textos de la Biblia que nos habla de la naturaleza de este enemigo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 dice así: sed sobrios y velad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Sobrios. Y de ahí velar. Y eso es lo que venimos a hacer aquí, ¿sí o no? Estamos velando por nuestra alma, hermanos. Estamos velando por nuestro espíritu.
Estamos velando para entrar en el reino de los cielos. Entonces tenemos que velar. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gracias, hermanos. Los que están de pie pueden tomar asiento. Hermanos, cuando miramos la palabra del Señor, la naturaleza de este enemigo, dice que este enemigo le llama el diablo. Como un león rugiente anda alrededor. ¿Han visto los leones, hermanos, que tienen hambre? Tal vez lo hemos visto por el zoológico, ¿verdad? O por la televisión. Cuando tienen hambre, están así, hermanos, y hasta van a devorar cualquier otro animal porque quieren comer. Y cuando encuentran a ese otro animalito, lo destrozan, lo comen, le sacan todo, hermano, y le dejan los puros huesitos. Y así anda el diablo hoy en estos tiempos. Anda como un león rugiente. Anda en el trabajo, anda en la escuela, anda hasta en tu propia casa también está. Si tú te descuidas y no buscamos bien a Dios, hermanos, ahí está el mismo diablo metido hasta en nuestra propia casa, hermanos, y no nos damos cuenta. Dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a ver el origen del mal, llamado la caída del Satanás. Según la Biblia nos enseña en el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 11 al verso 17, para entender la naturaleza de la guerra espiritual, debemos comprender cómo empezó el mal y el pecado. Tenemos que conocer eso, porque usted puede estar orando, hermano: Señor, destruye al diablo, Padre. Señor, pisoteamos al diablo y aquí y allá, hermanos, pero hasta allí nomás llegamos. Tenemos que conocer, hermano, la naturaleza de esta guerra espiritual. ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué venimos a la iglesia? Hay una guerra que estamos peleando, ¿sí o no, hermanos? Hay una guerra que estamos peleando. El pueblo de Dios está en guerra espiritual todos los días. Y tenemos que conocer la naturaleza. Debemos comprender cómo empezó el mal y el pecado. Satanás fue una vez, dice, un ángel en los cielos con el nombre llamado Lucifer. Sin embargo, se volvió arrogante y trató de exaltarse a sí mismo sobre Dios. Ese era una de las naturalezas del diablo. Se quiso ser más grande que Dios. Se llamaba Lucifer. Se llamaba el grande estrella, el gran que podía lucir desde lejos. Era un ángel poderoso, según la palabra de Dios. Cuando leemos el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 al 17, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tú eras el sello de la perfección. Este era un hombre perfecto, un ángel perfecto. Y dice: lleno de sabiduría y a cabo de hermosura. Wow. Estamos mirando cómo es nuestro enemigo. Era perfecto, era lleno de sabiduría. Y dice, y acabado de hermosura. O sea que era bello entonces. No era un ángel feo, era bonito. Y dice así: en Edel, el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Dice: de cornerina, topacio, jaspe, crisolino, dice berrío y once, de zafiro, de carbunclo, esmeralda, oro. Dice: los primeros de tus tembloriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú querubín grande. Imagínense, verso 14 dice: tú querubín grande. Era un grande en todo, en poder, en autoridad, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Wow, ¿cuántos quieren estar en el monte de Dios un día, hermanos? Qué privilegio tenía este diablo, hermanos. Cuando era un Lucifer, era un ángel grande, estaba
al lado de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, estuviste en el santo monte de Dios. Dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. ¿Qué se halló, hermanos? Maldad. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de reyes te pondré para que miren en ti. Wow. Fue sacado del paraíso de Dios, fue arrojado, dice la palabra del Señor. Aunque Lucifer era un magnífico ángel, en el cielo no estaba contento. ¿Cuántos están contentos aquí? No sea que si no estamos contentos, no sé que tienes el espíritu del diablo, hermano. Porque el único que no estaba contento era el diablo. ¿Sí? El diablo, imagínense, estaba en el cielo, estaba al lado del gran Dios. Tenía, hermanos, miles y millones de ángeles a su servicio. Y todavía no estaba contento. Como muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos vida, tenemos buena familia, tenemos todo bien, pero todavía no estamos contentos. ¿No será que es el espíritu del diablo que está operando en nosotros? Porque así era el diablo, hermanos. No estaba contento con lo que él tenía, hermanos. Por tanto, a este hombre, teniendo todo, no estaba contento. Él se gloriaba de su belleza y brillante, pero eso no era suficiente para él. Era brilloso, era grande. Él aspiraba a la supremacía, o sea que era su aspiración de él. Era mucho más. Él dijo, no, yo no estoy contento así. Si este Dios que me hizo me dio el poder, ahora puedo ser mejor que él, decía. Él quería pasar sobre Dios. Dice que él codiciaba el honor y la gloria que solamente le pertenecía al Dios Todopoderoso. Ahora, así que Lucifer empezó a sembrar un espíritu de engaño y descontento entre los ángeles que estaban bajo su manto. Antes que pasara mucho tiempo, ese descontento resultó en un revuelto abierto. Empezó a sembrar. No estoy contento, ¿verdad? Es un ejemplo, hermano. No cree que el hermano Pedro está haciendo esto, pero es un ejemplo, hermanos. El hermano Pedro Miguel es mi asistente, ¿verdad? Pero imagínense que el hermano Pedro dice, hermanos, esta iglesia no estoy contento. Mira el pastor aquí, mira que acá, mira que aquí, mira su familia, mira. Yo la verdad ya no estoy a gusto en esta iglesia. ¿Y tú cómo estás? No, pues yo también veo lo mismo. Entonces mira, ¿cuántos ya somos 20, ya somos 30? Vámonos de esta iglesia, vamos a hacer otra iglesia mejor que el hermano pastor Pascual Félix. Y así era Satanás, hermanos. Satanás no estaba contento. Él quería ser más que Dios. Él dijo, no, yo puedo más que Dios. Él no estaba contento y por tanto, hermano, empezó a hacer todo esto. Y veramos cómo es que el resultado fue totalmente una revoltura tremenda, hermanos. Y en el libro Apocalipsis capítulo 12 verso 7 lo confirma lo que le sucedió a Satanás y también lo que le sucederá después. Apocalipsis capítulo 12 verso 7 al verso 9 dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces no solamente fue el diablo que fue sacado del cielo, sino ¿quiénes más, hermanos? Sus seguidores, otros ángeles también. Y no fue un ángel, hermanos, no fue 2 ángeles, no fueron 3. ¿Cuántos creen que eran, hermanos? Eran billones de ángeles. Era un gran ejército de ángeles que se vinieron detrás de él, hermanos. Por eso Satanás fue lanzado del cielo a causa de su rebelión. Por eso tengamos cuidado, hermano, porque también, como decía la palabra del Señor Pedro, el diablo anda como león rugiente, mirando a quien devorar. ¿Y cómo lo va a devorar el diablo? Sembrando cizaña en tu mente, sembrando cizaña en tu corazón, sembrando ideas malas, incorrectas. Y después, poco a poco, como el Satanás entró, ¿verdad? Dice que se empezó a rebelar, se puso en contra de Dios. ¿Cuántas personas usted ha visto hoy en estos tiempos? Cuando tú le hablas algo de Dios, le hablas de la Biblia, yo no quiero saber nada de eso. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero gozar, yo no quiero saber de ese Dios. Se rebelan contra Dios y hasta dicen no hay Dios. Es un espíritu del diablo que anda allá en el mundo. Ese se rebeló. Él ya no se llamó más Lucifer, el cual significa estrella de la mañana en que brilla. En vez de eso se convirtió en Satanás, nombre que significa el acusador o adversario. Eso es lo que significa Satanás, acusador o adversario. La Biblia nos da una cantidad de asignación de nombres para la caída de Lucifer, tales como lo siguiente. Le voy a mencionar los nombres. Los que están mirando por YouTube, por Facebook, tal vez lo pueden apuntar después. Pero uno de los nombres que se le da a Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, versículo 2. Wow, algunos se preguntan: oye, pastor, dice que hay huracán acá. Dice que en el mar se levantó el niño y está destrozando muchas vidas. ¿No será que se levantó el príncipe de la potestad de los aires? ¿Por qué hay huracanes? ¿Por qué hay destrucciones? Porque hay espíritus de demonios que también andan en el mar, hermanos. Andan por allá. Y ya cuando llega el tiempo, levantan un huracán tremendo en el aire, hermanos, destruyendo vidas, destruyendo hogares. ¿Y sabe por qué? Porque muchos de ellos y esos hogares no tienen a Dios en su corazón y se van con el diablo al infierno. El príncipe de los aires, el príncipe de los demonios. Mateo capítulo 12, versículo 24. Esos son los nombres que se le da al diablo. El rey también se le llama rey sobre los demonios en el abismo. Apocalipsis capítulo 9, verso 11. También otro nombre que se le da, el príncipe de este mundo, quien ya ha sido juzgado, según San Juan capítulo 16, versículo 11. El Dios de este siglo, según 1 Corintios capítulo 4, versículo 4. La serpiente antigua también se le dice. También dice un gran dragón, Apocalipsis 12:3. El enemigo también se le llama Mateo 13:39. El tentador, San Mateo 4:3. Ángel de luz, según en Corintios 11:14. El acusador de nuestros hermanos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. También diablo y Satanás, Apocalipsis 12, verso 9. Son muchos versículos, pero ahí lo puede ver en YouTube o en Facebook más adelante y lo puede apuntar con más calma. Ahora, las huestes de Satanás
Cuando miramos la palabra hueste se refiere a un ejército, una multitud, especialmente un ejército de ángeles que sirven a Dios. Cuando habla esta palabra huéspedes significa un ejército, una multitud. O sea que entonces no son poquitos, son bastante los demonios que andan allí. Por eso también nos habla la palabra del Señor, también que los ángeles se rebelaron junto con Satanás, fueron arrojados del cielo, se convirtieron en espíritu de demonio, espíritu maligno. La Biblia también que da una tercera parte de ángeles se hayan revelado, según Apocalipsis capítulo 12 verso 4. La tercera parte, wow, no era la primera parte, no era una segunda parte, la tercera parte. Imagínense cuántos ángeles se vinieron con Satanás. Bastante, hermanos. Según Apocalipsis capítulo 12 versículo 4, cualquier ser espíritu que no obedeció al Señor recibió su juicio inmediato y fue sacado de allí. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, eso es lo que dice Pedro. Dice, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. O sea que también no solamente andan en este mundo, sino también algunos ya están prisionados, están encarcelados por Dios. Pero llegará un momento cuando van a ser sueltos todos. Y ese es otro estudio, hermanos, porque si no aquí nos quedamos acá. Pero hermanos, llegará un día que esos espíritus demonios van a ser sueltos. Ahora, el término espíritu ocurre 22 veces en la Biblia para descubrir los huéspedes de Satanás. Ejemplo, huésped de Satanás, Mateo 10:1, Hechos capítulo 8 versículo 7, espíritu maligno. Pablo se refiere a los demonios que operan por medio de las personas para engañar a otros, como espíritus engañadores, inspiraciones engañosos. 1 Timoteo 4:1. También Satanás hoy en estos tiempos, hermanos, anda engañando. ¿Dónde lo miramos? La palabra del Señor lo dice. ¿Cuántos quieren leer la Biblia conmigo? Entonces abra su Biblia conmigo, 1 Timoteo, para que no digan, no es el pastor, solamente está hablando. Pero ¿saben qué? Por eso tengamos cuidado en qué iglesia nos metemos, hermanos. Y también a quien usted está escuchando, porque muchos de nosotros miramos por YouTube. Ay, es que habla bonito, predica bonito, dicen algunos. Pero ahí miramos en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Wow. O sea que entonces cuando miramos espíritu, da a entender que son muchos espíritus que andan en el aire, hermanos. Hay muchos espíritus que andan donde quiera. Espíritus que se meten en animales, espíritus que andan en la oscuridad de la noche, espíritus, hermanos, en todo lugar. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cada uno de estos espíritus de demonio que se le llama está buscando una casa, un hogar donde vivir. Por eso la palabra del Señor dice, hermanos, el Señor nos habla, nos dice así, que cuando una persona es liberado de un demonio, y el demonio dice que se sale de una persona, pero dice que ese espíritu se va a navegar por el mundo y no encuentra lugar donde poseer, y dice que viene una vez más a dar vuelta, ¿verdad? Y viene a ver, mira, el hermano Rubén, hace como 20 años salí de él, pero voy a visitarlo, a ver cómo anda. Y llega ahí, está tocando en la iglesia, pero tiene 2 mujeres. Entonces
Su corazón está abierto. Hay pecado en él. Está mintiendo. Este es mío. ¿Y saben qué? Dice la palabra de Dios que se va y trae otros demonios más. No solamente entra él, sino que vienen otros demonios más y entran dentro de esa persona. Y la vida de esa persona es mucho más peor. 7 más, 7 más. Wow. Ahora, por eso estamos hablando de huestes. Huestes que son ejércitos. Andan donde quiera estos espíritus. El engaño de Satanás lo podemos mirar cómo es que Satanás ha engañado la humanidad. Después de su caída y continuó en su rebeldía contra Dios, Satanás volvió a tentar para destruir la humanidad. Él ciertamente usa la misma táctica con los seres humanos que había usado con los ángeles que se rebelaron en el cielo. ¿Dónde lo usó? En el jardín de Edén. Porque él había engañado a muchos ángeles ya, y él trajo un montón de ángeles con él. Vámonos, bueno, Dios ya no nos quiere aquí, vámonos a otro lado. Y vino con un montón de ángeles. Pero después, cuando se dio cuenta que Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, no conocían pecado, no conocían maldad. Adán y Eva eran justos. ¿Y qué dijo Satanás, hermanos? Cuando vino a Adán y a Eva, ¿qué les dijo? Les hizo una pregunta, ¿verdad? A ellos. Dice, ¿qué les dijo Dios? No, pues que si comemos de ese árbol, dice que vamos a morir. No es cierto, dijo. No es cierto. Al contrario, van a ser como Dios, le dice. ¿Cómo es eso? Sí, no es cierto lo que dice este Dios. Es que Él no quiere que ustedes sean como Él. Mira, si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Dios. Sus ojos se van a abrir y van a conocer el bien y el mal. Y entonces, hermanos, Eva y Adán desobedecieron a Dios y escucharon a Satanás, otra vez engañando, otra vez con sus mentiras. Entonces ahí, hermanos, miramos como él siempre en su rebeldía, siempre metiéndose en muchos hogares, en muchas vidas. ¿Cuántos hogares hoy en esos tiempos han sido destruidos por el diablo? Hay muchos hogares, hermanos. Sí, el diablo está metido en muchos hogares hoy en estos tiempos. Tal vez algunos matrimonios hasta han estado destruidos. El diablo le dice: mira mujer, tú tienes un marido en la casa, pero ese marido no te quiere. Te voy a dar uno mejor, dice el diablo. Pero nomás no digas nada. ¿Cómo no te va a pasar nada? Ay, sí, ¿verdad? Está bien, voy a la iglesia, voy a cantar, pero ahí tengo por ahí mi segundo marido. Y hay, hermano, en las iglesias hay eso, ¿sí o no, hermanos? Sí hay, hermanos. Hombres que tienen 2 mujeres. ¿Sí? Porque el diablo ya les metió en la cabeza: no hay problema, hombre, ¿qué te va a pasar? Mira, si tal predicador, tal pastor, tal evangelista, hasta mira, los sacerdotes tienen también. Hágalo tú, nada te va a pasar. El diablo usa la astucia siempre. Porque eso es lo que dijo en Génesis capítulo 3, del verso 1 al verso 19. Ahí Satanás obró y engañó a Adán y engañó a Eva. Siempre mentiroso y siempre queriendo poner a todos en contra de Dios. Ahí nos damos cuenta el engaño de Satanás a la humanidad. Cuando la humanidad sucumbió ante la tentación del adversario, desobedeciendo a Dios, y cayó, Satanás enroló la raza humana en su guerra contra Dios. Eso es lo que él siempre quiere, que tú estés en contra de Dios. ¿Cuántos de ustedes no han pasado alguna enfermedad alguna vez? Alguna prueba, alguna lucha.
Y sabe lo que viene el diablo, hermanos, como el diablo siempre es un acusador. Y dice, mira, dice Dios que está contigo, pero no es cierto. Mira, Dios no está contigo. Mira, si Dios hubiera sanado, te hubiera dado buen trabajo, te hubiera dado esto, pero mira, no tienes nada. Mira tu enfermedad, ¿cuándo se va a ir? Ese Dios es mentiroso, no te va a sanar. Y a veces uno le pone atención a Satanás, hermanos. Ah, sí es cierto. Mira, llevo muchos años orando a Dios y Dios no me sana. Satanás, hermanos, está trabajando duramente. Cuando la humanidad, hermanos, miramos, sucumbió ante la tentación del adversario, desobedeció a Dios. Y ahorita la humanidad sigue desobedeciendo a Dios, hermanos. La gente sigue desobedeciendo a Dios. Según Efesios capítulo 2, verso 2, dice ahí la palabra del Señor, ese espíritu que ha permanecido en muchos, que Él es el espíritu de la incredulidad. Esos hijos le llama en Efesios hijos de desobediencia. Y eso es lo que el diablo está poniendo en la humanidad hoy en estos tiempos, hermanos. Pero vemos también la palabra del Señor. Quiero pasar un poco más porque esta enseñanza es un poco largo. Voy a brincar un poco más rápido esto. Miramos entonces la naturaleza pecaminosa se revela contra la palabra de Dios. Estamos hablando, hermanos, de cómo es que Satanás ha obrado en la humanidad. Hoy en estos tiempos Satanás está obrando en la humanidad, ¿sí o no, hermanos? La naturaleza pecaminosa se revela contra la palabra de Dios. Ellos se oponen a las cosas de Dios. Ella pelea en contra de su voluntad, a menos que los corazones, los desobedientes, se vuelven a Dios. Saben, hermanos, el apóstol Pablo dice: yo busco a Dios, y entre más quiero hacer las cosas de Dios, algo se revela contra mí, dice. Y eso lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 23 al verso 25. Dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y dice que me llevó cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Dice el apóstol Pablo. Gracias a Dios, dice, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la mente a la ley del pecado. ¿Sabes cómo dice Pablo, hermanos? Porque él dice: yo quiero hacer las cosas de Dios, pero de repente entra la ley del pecado. ¿Usted cree que porque viene a la iglesia, hermanos, ya el diablo no lo va a tentar? Sí, lo va a tentar, hermanos. Cuando estás solo, no hay nadie, nadie te ve, hazlo. Haz esto, haz aquello, nadie te mira. Satanás está obrando, hermano, día y noche. Y cuando tú escuchas la voz de Satanás, de repente lo haces. Y Dios te dice hoy: mira, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de ello, porque es algo que Dios quiere que nosotros salgamos de ello. ¿Cuántos creen que podemos vencer las obras del maligno, hermanos? Se puede. Pero saben que, dale un fuerte palma a Dios, hermanos. ¿Saben cómo lo podemos vencer las obras del enemigo? Es volviéndonos a Dios. Si usted cree que el diablo lo está atacando, lo está agarrando fuerte, ¿verdad? Porque hay muchos de nosotros que todavía escuchamos música mundana. Hay muchos de nosotros, probablemente, yo digo generalmente porque estamos en Facebook, en YouTube, que podemos ir en una iglesia, pero a la misma vez estamos metidos en pornografía. Que tal vez tú dices: ay, nadie me ve, agarra el teléfono y ahí está mirando en las noches pornografía, escuchando música mundana, bailando. No sé, tantas cosas que el diablo ofrece hoy en estos tiempos. Y estamos dentro de una iglesia. La palabra del Señor nos dice, hermano, que sí lo podemos vencer, pero la única manera es volvernos a Dios. Come to God. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios nos dará la fuerza, el poder
para vencer las obras del enemigo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sí? Por eso la palabra del Señor nos sigue diciendo en San Juan 8:44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo deseo vuestro padre queréis hacer. ¿Qué estamos haciendo hoy en estos tiempos, hermanos? Si estás haciendo las cosas de Dios, qué bueno. Pero si estás haciendo obras malas, entonces no digas padre a tu Dios, sino la misma Biblia dice que tu padre es el diablo. ¿Por qué? Porque estás haciendo la obra del diablo. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿qué habla, hermanos? Mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Ese es el diablo obrando en la humanidad, hermanos. El padre de la mentira. ¿Usted cree que en la iglesia hay mentiras? Ah, sí hay, hermanos. Hay mucha mentira dentro de la iglesia. ¿Sí? A los que siguen la voluntad del diablo o por ignorancia se les llama hijos del mal, según en San Mateo capítulo 13 versículo 38. El apóstol Juan dijo que ellos eran los hijos del diablo, primera de Juan 3:10. Pablo los llamó falsos apóstoles o ministros de Satanás, segunda de Corintios capítulo 11 versículo 15. Ellos también pertenecen a la iglesia, pero no la iglesia de Dios, sino la iglesia del diablo. En Apocalipsis capítulo 2 verso 9 dice: el Espíritu Santo dijo que algunos que pretenden ser del pueblo de Dios eran de la sinagoga ¿de quién? De Satanás. Porque muchos le juegan a la iglesia, pero a la misma vez son templos de Satanás. Están muy callados los hermanos. Como queremos, hermanos, guerra espiritual. Eso se trata cuando vamos a orar. ¿Sabe por qué estamos orando? Tenemos que saber que tenemos un enemigo, hermanos. Y no dejas que el espíritu de Satanás entre dentro de ti. Porque si no, entonces puede ser que estás en una iglesia pretendiendo, pero en realidad somos una sinagoga de Satanás. Somos el templo de Satanás, lleno de mentiras. Vemos que también el ejército de Satanás. ¿Cómo se lleva a cabo Satanás su guerra en un intento de sobacar los medios y propósitos de Dios? En el libro de Efesios, el diablo es presentado como un ejército de agentes, espíritus malignos. Los maestros bíblicos creen que los términos principados, potestades, gobernadores, las tinieblas de este siglo, y también dice y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, indican los rangos de ejércitos, según Efesios capítulo 6 versículo 12. O sea que hay rangos. Hay no sé, tal vez hay un ángel, ¿verdad? Y de repente vienen los demonios, están en diferentes potestades. No sé si ustedes han sabido un poco de las brujerías. Los que practican brujería empiezan a hacer ciertas cosas, pero si quieren aumentar más de poder, tienen que hacer ciertas prácticas, sacrificios satánicos. Y ya cuando llegan a un alto poder, hasta solo con pensar en usted, y empiezan a orar a Satanás, y empiezan, hermanos, hasta a amarrar la vida de alguien. Es que ellos tienen un cierto poder, hermanos, que llega hasta muy fuerte. Pero es que entre más se meten, más espíritu de demonios fuertes se meten dentro de ellos. Hace unos meses atrás me llamó una familia como a las 2, 3 de la mañana. Me dice: pastor, quiero que venga a la casa. Y la familia desesperado, y por teléfono yo escuchaba la mujer gritando como un gato.
y fuertemente dice: ya no podemos, dice, puede venir pastor a orar por esta niña, dice, no podemos ya, dice, hace gritos de animales. Y dije: wow, es que hay espíritus, hermanos, tan fuertes. Pero la pregunta es: ¿cómo andas tú con el Señor? Ahora, el poder de la influencia de Satanás se multiplica por medio de su enorme ejército de espíritus malignos que cumplen con su voluntad. Mira, hermano, una cosa de Dios, y el diablo siempre ha querido imitar a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es omnipresente? Dios está en todo lugar, hermanos. Dios no necesita aquí y después hacer reservación de boleto y va a llegar a México mañana. No, Dios, uno de los atributos que se le da a Dios es que Él es omnipresente. Omnipresente da a entender que Dios está en todo lugar. Pero Satanás no está en todo lugar. Lo que Satanás es, como tiene grandes multitudes de ejércitos que hacen su voluntad, entonces él nomás da la orden como capitán, como diciendo: tú, demonio que estás en Guatemala, atácame a este pastor o atácame a esta familia. ¿A qué se lee esto? Él da la orden y los demonios atacan. Pero no es que Satanás está en todo lugar, no. Satanás no hace eso, hermanos. El poder de la influencia satánica se multiplica en los que cumplen con su voluntad, recolectando información por medio de su enorme ejército de espíritus malignos, llevando órdenes, afectando los asuntos humanos. Podemos mirar el Antiguo Testamento, revela a Satanás influyendo a los gobernantes de Persia, autoridad sobre ellos a través de un demonio llamado príncipe del reino de Persia. Eso dice en Daniel capítulo 10 versículo 12 y verso 13. ¿No será que Trump, hermanos, hay un espíritu demonio detrás de él? Por eso se ha levantado contra, hermanos, todo inmigrante y tantas cosas que está haciendo. Aquí en el libro de Daniel nos habla, hermanos, que detrás del príncipe del reino de Persia había un demonio que se había levantado tras él y le había dado poder y autoridad. ¿Cuántos han orado, hermanos, por Trump? Muchos han orado y muchos no han orado. Están preocupados por ellos mismos. Pero imagínense, hermanos, si el pueblo de Dios, hermanos, nos agarramos de la mano y oramos y decimos: Señor, en tu nombre, todo espíritu que está detrás de Donald Trump, Señor, en este momento lo atamos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios a nivel nacional, internacional, hermanos, se pone a clamar. ¿Usted cree que Dios no lo puede detener? Sí se puede, hermanos. Pero ¿por qué el pueblo de Dios no lo hace? Oramos por nuestras necesidades, oramos por mi enfermedad, oramos, pero nadie ora por eso. ¿Saben por qué, hermanos? Por ignorancia de la palabra de Dios. Pero ahora, como ya sabemos que dice en Daniel capítulo 10 versículo 12, dice que había una autoridad de demonio llamado príncipe del reino de Persia. Da a entender que detrás de un príncipe, detrás de una autoridad, siempre hay un demonio queriéndose tomar autoridad para hacer destrucción a la humanidad. Por eso la palabra del Señor nos recomienda, ¿qué dice, hermanos? Que oremos por los pastores. La Biblia dice eso, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí? ¿Y por quién más tenemos que orar? Por los gobernadores. Tenemos que orar. ¿Cuántos oran por la alcaldía de aquí de Los Ángeles? O usted nomás critica: no, es que el alcalde no hizo nada aquí en el Palace y por eso se murió, se quemó todo. Mira, por la alcalde, por eso hay muchos homeless. Pero ¿cuántos en realidad han orado por el alcalde? ¿No será que el alcalde también está queriendo encontrar una solución para Los Ángeles? Pero en realidad ella sola no puede. Hasta que un pueblo de Dios se levante y clama juntamente con ella, miraremos las soluciones. Pero mientras que el pueblo de Dios no hace nada, no va a suceder nada, hermanos. Ahora,
quiero ver, hermanos, un poquito más. Vamos a brincar cómo es que Dios, también el diablo opera, cómo el diablo también se manifiesta. Manifestaciones de los demonios. Número 1, puede causar ceguera. Se puede quedar ciego. También mudez. ¿Quieren leer la Biblia conmigo, hermanos? Mateo, vamos a brincar en todo el capítulo 12, para que no digan nada, el pastor no sabe dónde sacó estos cuentos. No son cuentos, hermanos, son realidades. San Mateo capítulo 12, versículo 22. Si lo tenemos, ahí dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 12, versículo 22. La manifestación de los demonios. Entonces fue traído a él un ¿qué? Endemoniado. ¿Cómo estaba este endemoniado? Ciego y mudo. Y lo sanó de tal manera que el ciego y el mudo, dice, veía y hablaba. A veces decimos, ay, es que este nació ciego, es que nació mudo. Pero no oramos, hermano. Pero dice que cuando trajeron a este muchacho al Señor, estaba ciego, estaba mudo, y el Señor oró por él, pudo abrir sus ojos y pudo hablar. Era un demonio que lo tenía así. Entonces, hermanos, es muy importante. Miramos cómo es que el demonio se manifiesta. También miramos acá, dice que también se puede manifestar causando, los demonios pueden también causar convulsiones y ataques. Y vamos a ver esto en San Marcos capítulo 9, versículo 17. San Marcos capítulo 9, versículo 17 al verso 20. Si lo tenemos, dice así: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu ¿qué? Inmundo, o sea, un demonio, el cual donde quiera que le toma, dice, le sacude. ¿Qué es la palabra sacudir, hermanos? Lo avienta, lo tira, ¿verdad? Aquí, hermanos, aquí, no sé si hermano Pedro Miguel se acuerda, hermano Francisco Pedro. Oramos aquí, no quiero decir nombre, ¿verdad? Pero oramos por uno que, bueno, ya no está aquí en la iglesia, pero traemos aquí en la mañana, hermano. Aquí se oró por él y empezó a sacudir, hermano. Se quitó la ropa, se desnudó, empezó a tirarse y dar vueltas y sacudidas. Es un espíritu de demonio que estaba dentro de esta persona, convulsiones que daba a esta persona. Y entonces la palabra del Señor nos dice esto, que esa es la manifestación de ellos. Así se manifiesta. Y el espíritu de la multitud dijo: Maestro, a ti traje mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que lo tome, le sacude y echa espumarajos, y dice, y cruje los dientes, y se va, ¿qué dice, hermanos? Secando, y dijo acercando y dijo a sus discípulos que lo echasen fuera, dice, y no pudieron. Wow. Pero seguimos mirando, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédulas, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo, dice, es de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, dice, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra revolcaba, echando espumajaro. Dice, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Wow. Era desde niño le estaba pasando esto. Imagínense, hermanos, cuánta gente dentro de una iglesia pueden estar enfermos. Cuánta gente en una iglesia pueden estar endemoniados. Pero ¿saben por qué los demonios no se manifiestan? Porque la iglesia no está en oración, hermanos.
Por eso le llamamos guerra espiritual. Guerra espiritual es que usted está orando, clamando, luchando. No sucede nada, hermanos. Al contrario, si miramos un ratón como el que va ahí, ay, dice, ¿verdad? Pero, hermanos, la palabra del Señor ahí dice que estaba sacudiéndolo. Dice también, miramos otro también. Esto lo miramos en San Lucas capítulo 8. ¿Quieren verlo conmigo? San Lucas capítulo 8, versículo 27 al verso 29. Y esto es: los demonios pueden hacer que una persona actúe de manera autodestructiva o conducta extraño. Veamos el ejemplo de Lucas 8, 27. Vemos entonces, dice así: al llegar él a tierra, vio a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver Jesús, lanzó un gran grito, dice, postrándose a los pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Wow. ¿Se dan cuenta cómo era este hombre? Dice que hacía mucho tiempo y no vestía ropa, andaba desnudo. ¿Cuánto ha visto a los homeless en la calle, hermanos? ¿Usted cree que es el Espíritu de Dios que lo está haciendo él así? Es un espíritu de demonios que están dentro de ellos. Andan desnudos. Yo he visto personalmente, hermano, hasta sin ropa, hermanos, caminando en la calle como si nada. Hace unos años que pasaba, hermanos, por la calle Vermont, pasando la Beverly, había un sofá ahí, hermanos, y no les importaba. Dos parejas haciendo el amor a público, hermanos, y desnudos. O sea que los demonios, hermanos, son totalmente que hacen descontroladamente, y ya la persona ya en sí perdió su control, sino que ya son los demonios que tienen control del cuerpo de esta persona. Seguimos mirando cómo los demonios se manifiestan. También imitan el poder de Dios. Por eso decía, hermanos, que el diablo puede estar dentro de una iglesia y decimos: ay, es que el hermano hace milagros. ¿Y cómo sabes si es el hermano? A lo mejor es un espíritu de demonio que está dentro de él y hace demonio, y ahí va uno. Y esto lo miramos en Éxodo. Sucedió esto. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que los mismos demonios imitaron el poder de Dios. Éxodo capítulo 7. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo es que trabajan los demonios. Capítulo 7, versículo 11 al verso 12. Dice así: entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros e egipcios con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Wow. También el diablo tiene sus demonios, hermanos. ¿Y cómo es que estaban imitando a Dios? Pues ahí Aarón, ahí puso la vara, se convirtió en una serpiente. ¿Y qué dijo el diablo? Nosotros también podemos. Llamó a sus mejores hechiceros, los mejores brujos, también pusieron la vara y ¡pum! También aparecieron culebras, se convirtieron las varas en culebras. Pero miramos que la culebra de Dios devoró a las culebras de los hechiceros. Pero lo que da a entender, hermano, desde que el diablo imita siempre el poder de Dios. Hay muchas iglesias que suceden milagros. Por eso, hermano, yo sí creo en los milagros. Yo sí creo porque la palabra de Dios lo dice.
que los milagros, cuando hablamos de milagros, son sanidades que ocurren al momento. Esa es la palabra milagro. Pero también hay sanidades que son progresivas. Por ejemplo, hay un hermano que está enfermo, oramos por él hoy, no sucedió nada, pero la otra semana de repente esa enfermedad se desapareció. Eso se llama sanidad en progresivo. Pero milagros son lo que sucede al momento, al instante. Entonces eso es lo que puede suceder, hermano. Pero nos damos cuenta de que el diablo siempre va a querer imitar el poder de Dios. El diablo y sus seguidores pueden realizar señales y prodigios. Van a ser milagros, van a ser señales, van a ser prodigios. Y donde lo miramos, Mateo 24, y ahí lo podemos mirar. Mateo capítulo 24, versículo 24. Y ahí la palabra del Señor está muy claro lo que nos enseña. Mateo capítulo 24, versículo 24. Dice: porque se levantarán falsos ¿qué? Cristos, falsos profetas, y harán grandes ¿qué? Señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Wow. Dice: hermano, ven a nuestra iglesia. Mira, tienes una enfermedad y los hermanos oran, no te sanas. Mira, allá en nuestra iglesia tenemos un profeta de Dios. Ese nomás pone la mano sobre tu pie, mira, se va a sanar así. Ah, está bien, pues la iglesia por el Espíritu Santo, no pasa nada, voy allí. Y de repente, hermanos, Satanás hace un milagro en tu pie, en tu mano, no sé dónde tengas tu enfermedad. Y dices: ah, Dios está aquí. Pero no te das cuenta si son espíritus de demonio. Porque la misma palabra del Señor dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. O sea que también el diablo, hermanos, tiene pastores. El diablo tiene apóstoles, el diablo tiene evangelistas, el diablo tiene hermanos que tales que le llaman profetas. Por eso tengamos cuidado, hermanos, de seguir a una persona, a un hombre. No porque hace ciertas cosas, me voy con él. No, mira la palabra de Dios. Alguien dijo por allí: el verdadero cristiano no sigue a los milagros. Al verdadero cristiano, los milagros los siguen al cristiano. Ese es el verdadero cristiano, hermanos. Pero el que anda buscando señales, es que allá está mejor. Allá hasta tiemblan, allá hasta se desmayan, hermano. Pero nosotros no andamos buscando quién tiembla, quién brinca, quién salta, quién corre más, sino buscamos, todos los que estamos aquí, buscamos la salvación de Dios, hermanos. Buscamos estar con Cristo un día en su reino. Porque de qué sirve, hermanos, que nosotros hagamos tantas cosas, pero que lo último el Señor te dice: apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Tal vez tú dirás, algunos dirán: pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos señales, prodigios. Es cierto. En la iglesia cantaste, en mi iglesia tocaste, en mi iglesia predicaste, en mi iglesia esto. Es cierto que lo hiciste, pero tu corazón no estaba recto delante de mí. Te dejaste seducir por el espíritu de rebeldía de Satanás. Entonces, hermano, y entonces ahí serás destruido. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hay mucho que hablar de esto, mucho, pero este es algo nomás, un comienzo de la guerra espiritual. ¿Cuántos creen que debemos tomar ahora el evangelio en serio, hermanos? ¿O le tienen miedo al diablo, a los demonios? Hermano, te vanchale demonio. Hermanos, hay tantas cosas que se han manifestado, pero entre más la iglesia se somete a Dios,
hermanos, la gente será liberado, la gente será. Hay muchos que andan atados, pero porque la iglesia no está metido, hermanos. Hace años atrás, se acuerda el hermano Francisco Pedro Miguel, los hermanos que siempre me han acompañado. Nos llamaron a ver una muchacha de 18 años, creo que por ahí tenía la muchachilla todavía. Llegamos a la casa y nos habló con un voz de hombre. Y era una muchacha, una señorita de 18 años. Y dijo: ella es mía, no te pertenece a ti, ella es mía, decía, con voz de hombre. Esta muchacha había hecho pactos satánicos con pandilleros. Por eso, mujeres, tengan cuidado con quien tengan relaciones. Mejor tengan relación, pero en casamiento con Dios. No sea que se les mete un espíritu de demonio, porque ha sucedido casos así. Puede ser que te metes con una prostituta que tal vez se ha metido con miles de hombres. Todos esos espíritus carga a esta mujer. Y cuando tú te metes con ella, cuando hacen pacto de sangre, y de repente: ay, pastor, no sé qué tengo, me duele la cabeza. Ay, pastor, me duele aquí, me duele acá. Por más que oro, por más que esto. ¿No será que has entregado tu cuerpo a Satanás? Y el Satanás está tomando control de tu vida y se está convirtiendo en una enfermedad, como todo lo que miramos hoy, las manifestaciones de demonio. Unos estaban ciegos, otros estaban sordos, otros estaban paralíticos. Y no eran enfermedades normales, eran espíritus, demonios que tenían encadenado a esta gente.